Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Victoria Florencia Gabriel. Hoy voy a ser la coordinadora de esta exposición, en donde vamos a participar varias personas de este Congreso de Enseñanza, que va a ser muy interesante con todos los temas a tratar. Les cuento que cada grupo, porque hay algunos que son exponentes solitarios, pero otros tienen grupos, van a tener 10 minutos, por ende yo les voy a ir avisando, les voy avisando cuando ya estamos cumpliendo los 10 minutos. Bueno, dicho esto, me gustaría ya comenzar. Vamos a empezar con análisis de las tendencias de impresión en Colombia. Está Juliana, Daniel y Jorge. Sí, aquí estoy. Bien, perfecto. Cuando quieran compartir y, y les doy todo el tiempo para que ustedes puedan comenzar. Ahí están viendo. Sí, perfecto, se ve muy bien. Hola Jorge, Perfecto. cuando quieras, si querés presentarte, así no sé, las personas que vinieron a escucharnos también saben un poquito de nosotros. Vale, muchísimas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Jorge Sánchez Muneva. No nos puede acompañar Juliana, que en este momento está en otro evento en la institución. Yo soy docente investigador de la Facultad Ciencias de la Comunicación de la Universidad Minuto de Dios en Colombia. Hago parte del programa de tecnología en comunicación gráfica y lidero el semillero Tingra, que hace parte, digamos, de un grupo de semilleros que lo que busca es específicamente generar un acopio de información donde estamos construyendo un observatorio de tendencias en el sector de las artes gráficas en Colombia. Digamos que el programa en el que estoy permite irse por esa línea de la industria gráfica, de cómo poder analizar qué es lo que está pasando, cuáles son las tecnologías emergentes que están surgiendo. Y de esto, pues digamos que surge esta ponencia y esta charla del día de hoy. Eh, Digamos que, como les decía inicialmente, surge este semillero como un proyecto de investigación de uno de los directores del programa, que como proyecto de investigación propone hacer un análisis de todo lo que está pasando, de todo lo que está surgiendo, teniendo en cuenta que ya son muy conocidos todos los sistemas de impresión que conocemos, digamos que los sistemas de impresión tradicionales, pero han surgido otros tipos de impresión, una mezcla de impresiones, de sistemas de impresión, perdón, y acá en Colombia hay unos ejes principales que digamos que es donde se agrupan diferentes tipos de empresarios que tienen que ver con la industria gráfica. Entonces acá hay un barrio que se conoce como La Estrada, otro que se conoce como El Restrepo y otro que se conoce pues como el centro de la ciudad, que es donde están las diferentes imprentas de la ciudad. Entonces, esto es lo que utilizamos para poder empezar a buscar esa información que nos permite construir y seguir con este semillero, qué es lo que nosotros estamos buscando, qué es lo que nosotros estamos eh, haciendo ese acopio de información, pero no solamente estamos haciendo este acopio de información en cuanto a los sistemas de impresión, sino que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la industria. Cuando hablamos de esto, estamos trabajando todo lo que tiene que ver con la construcción de empresa. Este sector, por ejemplo, tiene ¿cómo se podría decir? Digamos que muchas de las empresas que se han construido son empresas familiares. Entonces hemos empezado a construir como esa línea de, de, de legados que se dejan en la industria gráfica también para ver hasta dónde llega. Digamos que hemos encontrado que en algunos, por ejemplo, eh, la empresa llega hasta la tercera generación. Después de la tercera generación, la empresa desaparece, ¿sí? No es como la parte inicial cuando se creó la empresa que podía posiblemente ser de una construcción un poco artesanal, la impresión artesanal por todo lo que conocíamos por la imprenta, los tipos móviles. Ya ahorita se ha tecnificado mucho, pero eso es uno de los factores que hemos venido trabajando. El tema también que hemos encontrado
es el uso de las nuevas tecnologías. Ya estamos empezando a encontrar que la inteligencia artificial está empezando a tener una influencia muy fuerte en la industria gráfica. Tenemos una de las etapas de la industria gráfica que es la preprensa, por ejemplo, y en la preprensa habían unas personas que eran los editores, que eran los correctores de estilo, que eran personas que estaban revisando si había algún error, impresores que se daban cuenta si había algún problema de color, algún error ortográfico, por ejemplo, pero digamos que todo esto se está optimizando, no decimos que suplir, sino optimizando por tema de inteligencia artificial que reduce el tiempo y se puede encontrar un poco más de esta manera. Así pues empezamos a encontrar muchísimos elementos de investigación, donde también estamos incluso apoyando con otras líneas, con la parte del observatorio. Se ha hecho un ejercicio muy interesante donde los estudiantes, se incluyen estudiantes del programa de tecnología en comunicación gráfica que son expertos en el área, pero también estamos abriéndolo hacia estudiantes de la universidad que hacen parte de otros programas. Entonces hemos tenido ingenieros industriales, psicólogos, se me fue la paloma en este momento, que es de acondicionamiento físico. Entonces ellos desde su perspectiva están también trabajando. Entonces, por ejemplo, hemos empezado con los diseñadores industriales, con los ingenieros industriales, perdón, a sistematizar procesos. ¿Cuánto se demora desde que llega una orden de compra hasta que ya se entrega el trabajo, cuánto se demora el diseño, cuánto se demora y empezamos a sacar esa línea estadística para empezar a optimizar también procesos? Por la parte de psicología estamos empezando, los psicólogos están mirando el ambiente laboral, cómo se mejoran los procesos. Con la parte también de administración de empresas hemos visto cómo se empieza a trabajar toda la parte de mercadeo y el organigrama de las empresas. Entonces, por eso se convierte en un desafío que nos permite afianzar, digamos, esta línea inicial que estamos trabajando. A partir de esto, pues empezamos a trabajar con una pregunta-problema de este semillero de investigación, hablando de cuáles son las tendencias gráficas emergentes en el diseño en Colombia y cómo están influyendo en la comunicación visual. Entonces, nosotros seguimos, a pesar de que hay muchas instituciones que siguen o que están empezando a evolucionar y hablar ya de realidad aumentada, de inteligencia artificial, de muchos avances tecnológicos. Nosotros trabajamos con esos avances tecnológicos, pero también seguimos trabajando con esa parte de la industria de impresión, del libro físico, de la revista, del periódico, del afiche, saliéndonos un poquito del social media, saliéndonos un poquito de la parte digital para seguir trabajando esta parte porque pues digamos que es lo que los estudiantes específicamente la tecnología en comunicación gráfica están estudiando. Empezamos a entender que dentro de ese análisis encontramos algunas líneas que se pueden trabajar. Primero, el analizar las tendencias gráficas dentro de la industria colombiana, teniendo en cuenta que todavía hay un par de personas y de diseñadores que trajeron el diseño gráfico a Colombia. Empezamos a trabajar también a comparar la industria gráfica con referentes extranjeros y también nos permite empezar a analizar esas tendencias para encontrar cuál es ese programa académico, digamos, adecuado a las tendencias actuales y cómo va avanzando y cómo va evolucionando. Ese semillero está trabajando con un proceso de investigación documental que empezamos a encontrar muchos referentes actuales. Hablamos de entrevistas y conversatorios, hablamos con estudios de casos donde vamos a las empresas a consultar qué es lo que está pasando. Trabajamos con recopilación de información, trabajamos con algunos referentes internacionales, como lo decía ahorita, entonces trabajamos con el ente más importante que está aquí en Colombia, que es Andigraph. Investigamos también y hemos hecho una copia de información con Drupa, que es uno de los observatorios más importantes de la industria gráfica que está en Alemania, con la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, eh, y todo esto nos permite incluso generar un programa de radio que tenemos desde el semillero que se llama Formas y Tendencias, donde los mismos estudiantes empiezan a buscar referentes de artes gráficas a nivel internacional y los entrevistamos para poder complementar lo que estamos trabajando.
La primera línea que estamos trabajando, lo trabajan dos estudiantes, que se llama la optimización y unificación de formatos de impresión en diseño gráfico. Entonces, en este momento y con todas estas tecnologías, nos dimos cuenta que hay estudiantes y personas que todavía o que no reconocen los diferentes formatos, cuánto mide un tamaño carta, cuánto mide un tamaño legal. Entonces, volver a hacer esa apropiación de conocimiento desde esta línea de trabajo. Se dieron cuenta también que esos formatos permiten trabajar y llevarlo hacia la impresión digital, hacia la impresión 3D, perdón, donde hay algunos formatos que también están empezando a apropiarse del conocimiento y del desarrollo de las impresiones. Otra línea se está trabajando con el análisis de la industria gráfica en Colombia y hablando básicamente del sector, de todo lo que está pasando y cómo está creciendo, cómo está bajando, teniendo en cuenta que todavía tenemos, digamos que secuelas de lo que pasó con la pandemia, algunas empresas cerraron, otras se fortalecieron, y cómo este análisis sectorial nos permite ver cuáles son las líneas de impresión que están trabajándose actualmente. Entonces, digamos que acá encontramos que el sector de la impresión se vuelve más personalizado, se está trabajando muchísimo el diseño sostenible, mucha impresión digital, impresión 3D, y se está llevando también hacia el manejo de nuevos modelos de negocio, como el e-commerce. Ya no es tan personalizado, sino que ya se está digitalizando. También trabajamos, como les decía, el análisis de las tendencias de la construcción de un programa de educación superior, teniendo en cuenta todos estos avances que se están trabajando. Entonces, en este caso se hizo un análisis de 59 universidades, donde se trabajan universidades nacionales, internacionales, universidades privadas y universidades públicas, y trabajando con esta información que tenemos para construir una malla curricular que sea como la malla ideal para estudiantes que quieran trabajar con esta línea de investigación. Entonces, esto nos permite empezar a generar nuevos modelos, nueva migración de conocimiento y utilizar sistemas de impresión que permiten no solamente el proceso de comunicación, sino el proceso de lo que nosotros estamos utilizando como muebles, como empaques sostenibles, que es un elemento muy importante en este momento. Entonces, a partir de esto, pues este sistema, digamos que esta línea nos permite llevar o ampliar este observatorio para que todas las empresas del sector real y el sector Colombia nos vean como un referente. Estamos ahorita en la postulación de algunos proyectos de investigación enfocados hacia el tema de empaques sostenibles, de sistemas de impresión que se derivan de este semillero, y como les digo, que se vuelva un referente y que vaya creciendo no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, de la mano con todos los estudiantes que están apoyando el semillero y también el observatorio. Y esto permite generar, también estamos viendo que no solamente se puede trabajar a nivel de investigación como tal, una investigación descriptiva, sino que va más allá y puede llegar a convertirse o a resultar en investigación-creación, porque estamos, por ejemplo, uno de los líneas de investigación está trabajando impresión 3D, llegamos a la impresión 3D de alimentos, entonces se está haciendo una mezcla interesante de cómo las empresas pueden llegar a generar diseños de una imagen corporativa y que ésta se pueda volver comestible si es la línea, por ejemplo, de un restaurante o algo así de lo que se esté trabajando. Y eso es como un poco de lo que les quería comentar, que tiene que ver con el análisis de las tendencias gráficas en Colombia y del semillero Tingra en la Uniminuto. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Muy interesante. Tengo unas preguntitas, pero bueno, al final de todas las exposiciones vamos a dejar un tiempito tanto para que los oyentes puedan preguntar lo que necesiten saber o hacer algún hincapié en algo. Pero bueno, por lo pronto yo también tengo unas, no sé si dudas, sino ir formulando algunas consultas y demás. Pero bueno, lo vamos a dejar para el final. Muchas Claro que sí. gracias Muchas y gracias, Victoria. no, por favor, un placer. Seguimos con pensamientos creativos, salir de la caja para lograrlo. Valentina, ¿estás por ahí? ¿Sí? Acá estoy. Acá estás. Bueno, cuando quieras. Perfecto. Vale. Con relación a Jorge, recién lo hizo muy bien con el tiempo, se coachó muy bien, así que bueno, yo cualquier cosa te aviso cuando estamos llegando al tema. Excelente. Dale. Perfecto. Bueno, mi presentación básicamente es una herramienta
sobre el pensamiento para lograr o para generar el pensamiento creativo. ¿Por qué? Porque nosotros, los diseñadores y los estudiantes de diseño, necesitamos de ese pensamiento creativo para que nuestros diseños sean diferentes. En un mundo en donde la cantidad de gente que se dedica a esto es cada vez mayor, necesitamos distinguirnos justamente a través de la creatividad. Entonces, la idea de esta presentación es brindar esta herramienta. Vamos a tratar de salir de la caja para poder generar ideas. Mi nombre es Valentina Ábrego, yo soy diseñadora gráfica y soy profesora universitaria en la Universidad Católica Argentina. Muchas veces fácil se convierte en difícil, y esto es lo que vamos a encontrarnos día a día cada vez que tengamos que resolver presentaciones, trabajos o problemáticas de forma creativa. A algunos les resultará fácil y habrá otros a los que les resultará más difícil y se sentirán frustrados al no poder lograrlo. La realidad es que nuestro cerebro cambia constantemente cada vez que nosotros aprendemos alguna habilidad o algún contenido, nuestro cerebro cambia. Eso es gracias a la neuroplasticidad. Todos estamos constantemente cambiando, por eso todos podemos ser creativos. Esa es la buena noticia. Solamente necesitamos salir de la caja. Y para salir de la caja tenemos que practicar. Los invito a hacernos una serie de preguntas que nos van a ayudar a justamente salir de esta caja. ¿Por qué deberíamos salir? Nosotros vamos a darnos cuenta, como en todas las situaciones de la vida, que la caja es nuestra zona de confort. Al salir nos vamos a enfrentar a lo desconocido y nos vamos a arriesgar. Dentro de nuestra caja nosotros estamos cómodos y seguros. Entonces, ¿por qué tendríamos que salir? Si bien nosotros nos ponemos a pensar y analizar y nos damos cuenta de que todos formamos parte de un gran ecosistema, es decir, que todos tenemos la misma información al mismo momento, o sea, en tiempo real. ¿Qué sería lo que hace diferente a cada uno de nosotros que recibimos esa información? La diferencia va a estar en qué generamos con la información que nosotros recibimos. Entonces, ya solamente salir de la caja no va a ser una cuestión de curiosidad, sino que se va a transformar en una necesidad. Pongamos un ejemplo. Si nosotros tuviéramos que construir una silla para un aula universitaria, ¿no es cierto? Todos los que nos dispusiéramos a hacerlo a través de los tutoriales, estamos hablando de un ejemplo hipotético en el que contamos con un presupuesto ilimitado para poder concretar, digamos, este ejemplo. Todos podríamos hacerlo gracias a los tutoriales, podríamos ir buscando información, podríamos ir generando distintos prototipos, incluso maquetando en 3D, o sea, a través de programas gratuitos, podríamos hacerlo con o sin conocimientos previos. Entonces, todos deberíamos llegar al mismo producto final. Que hasta ahí vamos a dejar nuestro ejemplo, vamos a pensar ahora de qué caja estamos hablando. Claramente no vamos a estar hablando de nuestra mente, porque no podemos pensar fuera de la mente. Estamos hablando de la caja que se forma por el límite que se produce entre lo que nosotros conocemos y aquello que todavía no hemos pensado. Es decir, lo que nosotros conocemos va a estar dado por todo esto que ya tenemos en nuestro cerebro, en el funcionamiento de nuestro cerebro, que van a ser nuestras condiciones iniciales, es aquello que viene por herencia genética, nuestras condiciones delimitantes, que se van a deber a nuestro alrededor, a toda la información que nosotros recibimos de lo que nos rodea, nuestras experiencias indirectas, van a ser todas aquellas cosas que nosotros hemos aprendido a través de otras personas, que otras personas han generado o han creado, y nuestra propia experiencia, que va a deberse a nuestros éxitos y a nuestros fracasos. Todo esto va a generar el límite de lo que nosotros conocemos.
versus lo que todavía no hemos pensado, ahí es a donde vamos a encontrarnos adentro de la caja. Entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos para salir de este límite, de esta caja que ya hemos determinado que no es nuestro cerebro, sino que es ese lugar entre lo que nosotros conocemos y lo que todavía no hemos pensado? Vamos a encontrarnos que vamos a tener, por un lado, la información convergente, que va a ser la realidad tal cual la percibimos. Es decir, todo esto que decíamos que ya conocemos, lo que sabemos que es por lo que es. Y vamos a tener, por otro lado, la información divergente. Esta información va a hacer referencia a la parte que nosotros todavía no conocemos porque todavía no la hemos pensado. ¿Cómo podemos hacer para pasar desde la información convergente hacia la información divergente? Y acá es en donde está la cuestión o el quid de la cuestión para poder salir de la caja y generar este pensamiento creativo. Tenemos que agregarle a nuestra información convergente un absurdo o una chispa. Eso va a hacer que esta información se transforme. Entonces acá yo ahora voy a retomar el ejemplo que recién les estaba comentando. Nosotros estábamos hablando de esta silla que cada uno puede generar porque todos tenemos la misma información, los mismos materiales, el mismo presupuesto. Entonces todos podemos llegar al mismo resultado. Pero yo empiezo a pensar y empiezo a tratar de agregarle este absurdo a mi pensamiento. Y mi absurdo va a ser de que mi silla va a estar hecha de gelatina. Muchos se estarán riendo o estarán pensando que estoy delirando o que estoy pensando en cualquier cosa o que no tengo idea de lo que estoy hablando. Pero hasta ahí es solamente el agregado del absurdo a esta idea que yo estoy tratando de generar. Después veré cómo hago para materializarla. Claramente no voy a poder utilizar la gelatina que todos conocemos, o sea, la que nos comemos para generarla, porque tendría una serie de inconvenientes con el tema de la temperatura, de las hormigas, del pegote, etc. Pero bueno, ya vamos a ver cómo se resuelve esa parte. ¿Cómo hacemos cuando estamos una vez fuera de la caja? ¿A dónde vamos? Esto va a tener que ver con el tema del pensamiento extendido. Nosotros en general nos referimos a los pensamientos como los pensamientos brillantes y definidos. Entonces, vamos a pensar en este pensamiento extendido como cuando escuchamos una melodía o como cuando leemos una poesía. Es decir, es un pensamiento que se produce en su conjunto. Nosotros cuando escuchamos una melodía no escuchamos nota por nota, sino es que escuchamos toda la melodía completa. Entonces, a partir de ahí es que nosotros podemos pensar, degustar y disfrutar de esa melodía. Lo mismo va a pasar con estas ideas que venimos generando, en el caso de nuestro ejemplo, de esta silla en que el absurdo es el material con el que va a ser construido. El tema es que nosotros tenemos que saber que a la hora de pensar creativamente no existe una solución correcta, sino que hay infinidad de soluciones y que todas pueden hacerse posibles. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo terminamos de formar esa idea. ¿Y cuál sería el valor de la idea una vez que la generamos? Bueno, en el caso de mi idea, yo voy a pensar que esta silla de gelatina en realidad lo que yo quiero es que tenga las características de la gelatina. Claramente no quiero que sea hecha del material de gelatina, sino que tenga esas características. Para esto lo que yo voy a hacer va a ser pensar qué tipo de material puedo utilizar y que se asemeje a la gelatina. Entonces, yo voy a pensar que puede ser, por ejemplo, un polímero que se haga con una especie de plástico reciclado que tenga la textura y
y la vista de una gelatina, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, yo puedo generar mi prototipo. El valor que va a... Perdón, llevamos Sí, 10, o por las dudas. dale, gracias. El valor que va a tener esta idea va a ser, por un lado, podemos emparejarla con la solución, o sea, con el problema inicial, perdón, que estábamos buscando, por ejemplo, el valor que tenía solucionar el tema del mobiliario para que fuera más cómodo, para que los alumnos pudieran prestar mejor la atención. Eh, o también podemos darnos cuenta que en el proceso de la generación de esta idea surge este fenómeno de la serendipia. La serendipia va a ser esta forma de que por casualidad nosotros descubrimos la solución de algo más de lo que estábamos buscando, con lo cual le adjudicamos ese valor. Entonces, en este caso, por ejemplo, mi silla resuelve un problema que es el de uso de materiales reciclables. Entonces, ahí voy a tener un valor extra. ¿Cuándo es buena idea salir de la caja? Bueno, claramente esta experiencia es necesaria en los lugares en donde se permite la existencia de la información divergente, donde se produce el trabajo interdisciplinario y es menos receptiva en los lugares o en los ambientes en donde no se permiten cosas diferentes. Entonces, bueno, la idea es esa, utilizar esta forma de pensamiento para poder generar nuevas ideas y a través de la creatividad conseguir soluciones innovadoras. Como decía Einstein, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Muchas Bien, gracias. muchísimas gracias, Valentina. Hermosa frase para ir para el cierre. Bien, vamos a seguir con Wilder, que es análisis del uso de la tecnología inmersiva para el acceso a material didáctico aplicado en el proceso formativo de la educación básica secundaria. Bien, lo mismo que le dije a Valen, yo en el momento, cuando estemos a los 10 minutos, aviso para que puedan ir cerrando la idea. Hola Wilder, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bien, bueno, es todo tuyo el momento. Arrancamos Ok, con los 10 minutos. muchas gracias. Un placer. Ok, bien. Entonces, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Wilder Julián Arias Hernández. Soy de Colombia. El día de hoy pues, les traigo este proyecto que está en primera fase de ejecución, el cual se titula Análisis del uso de la tecnología inmersiva para el acceso a material didáctico aplicado en el proceso formativo de la educación básica secundaria. ¿Sí? Como tal, este proyecto se ejecuta en dos entidades del orden nacional, aquí en Colombia. Primero, con la Universidad Nacional Abierta de Distancia y segundo, con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. En esas entidades, pues cumplo un rol muy importante y es que estoy inmerso en la parte de investigación. Hago parte de semilleros de investigación y fortalezco tanto a estudiantes como a docentes esta parte, lo que tiene que ver con el diseño, ya sea para el frontend de sistemas de información, y en este caso estamos empezando a trabajar con tecnología inmersiva. Entonces, como tal, este estudio, porque inició así un estudio monográfico, se centra en reconocer el proceso de enseñanza-aprendizaje, en reconocer los diferentes y diversos estilos de aprendizaje, qué es lo que motiva a un estudiante a estar en un ambiente formativo, ¿sí? ¿Qué es lo que de pronto le disgusta o no le disgusta de cómo se lleva una metodología tradicional actualmente? También se busca cómo se puede diversificar el contenido y el material didáctico, ya que existe mucho material que es a papel y a lápiz, más no encontramos cosas más interactivas, ¿sí? E igualmente, pues también nos enmarcamos en la accesibilidad para poder disminuir el sesgo educativo. Como tal, se traza el siguiente objetivo general: analizar las ventajas que ofrece la incorporación de la tecnología inmersiva como apoyo a las estrategias educativas, las cuales permitan la accesibilidad a mayor número de usuarios
disminuyendo el sesgo educativo y del mismo modo contribuyendo en el fortalecimiento del aprendizaje cognitivo dentro y fuera de las aulas de clase. Muy importante analizar este objetivo y es por lo siguiente, cuando hablamos de accesibilidad, somos conscientes de que no podemos hablar de algo totalmente globalizado, porque lastimosamente las tecnologías de la información y la comunicación pues no están presentes en muchos lugares del mundo. Ya hablándolo en Colombia, tenemos la parte rural, la parte urbana, y tal vez la parte rural la menos favorecida en este tema. Pero lo que queremos por medio de este tipo de proyectos es poder acercar lo que es la parte formativa por medio de tecnologías de información para llegar a mayor número de usuarios. No total, porque sería, digamos, un trabajo muy grande y dispendioso que nos tocaría hacer acuerdos, ya sea con entes gubernamentales y que de pronto el tiempo actualmente no nos da, pero sí sería una iniciativa para que más adelante sí logremos una accesibilidad total en el territorio nacional. Hablamos también del aprendizaje cognitivo al interior o fuera de las aulas de clase, porque no solamente nos centramos en este material didáctico que se aplica en un ambiente formativo, sino también en el que se aplica en los ambientes virtuales de aprendizaje. Por ello, pues se establecen los siguientes tres objetivos específicos. Primero, pues establecer el impacto que brindan esas tecnologías inmersivas, ¿sí? Aplicados al aprendizaje cognitivo. Exponer conclusiones sobre el análisis desarrollado a raíz de la temática propuesta y clasificar y categorizar las fuentes que incluyen artículos científicos, revistas especializadas, actas de congresos, textos académicos, entre otros recursos relevantes. Aquí cabe destacar algo, y es que esta idea nace como tal de un congreso realizado junto con la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, en México, y la Universidad Nacional Abierta de Distancia, donde pudimos realizar y consolidar diferentes ideas que beneficiaran todo el proceso formativo. Y de allí nace esta idea de poder inculcarlo aquí en Colombia. Como les decía, estamos en la fase uno. ¿Y por qué hago referencia a ello? Porque este proyecto no para aquí, ¿sí? Nosotros inicialmente quisimos empezar realizando un referente monográfico para que poder tener como esa estructura bien sólida de todo lo que es un marco contextual, un marco legal, un marco teórico que nos diera la razón del por qué queremos trabajar en esto. Ya como tenemos consolidado esta primera parte del trabajo, vamos a continuar con la parte de el prototipado y diseño de material didáctico, ¿sí? Pero aquí les cuento un poco de lo que es el marco teórico. Entonces, aquí en Colombia, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es quien regula toda esta parte. Y actualmente el gobierno implementó como tal, pues el Plan Nacional de Desarrollo, denominado Potencia Mundial de la Vida, en el cual se desarrollan diferentes ejes. Tenemos los ecosistemas digitales, tenemos el cierre de brechas en conectividad y tenemos la innovación y, junto con la ciencia y la tecnología. ¿Listo? Los tres se relacionan muy bien para el desarrollo de este proyecto. El primero en los ecosistemas digitales es aquel que le apuesta no solamente a las instituciones educativas, sino también se centra en que muchas empresas en Colombia puedan empezar a crear desarrollos tecnológicos por medio de la ayuda de la inteligencia artificial. Tenemos también lo que es la conectividad, el cierre de brechas, poder lograr que más territorios aquí en Colombia pues puedan tener conectividad. Esto es un punto a favor de este proyecto. Y también tenemos pues ya el tema de la tecnología, la ciencia y la investigación, pues ya el ministerio correspondiente, que es el ministerio como tal de Ciencia, Tecnología e Información, nos abre unas brechas muy importantes, no solamente para los investigadores, sino que actualmente tenemos a muchos docentes que pueden acceder a diferentes becas para capacitarse. ¿Por qué hablo yo de esto? Porque aplicando muchas encuestas, aplicando también, observando diferentes ámbitos y opiniones de los docentes, muchos les cuesta salir de su metodología tradicional.
y les da mucho temor incluir las tecnologías de la información y comunicación dentro de su proceso formativo, ¿sí? Entonces, por eso hago referencia a este fragmento donde Salvador y otros nos hablan, que es muy importante. La creación de entornos, programas y herramientas educativas accesibles hace posible que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan acceder a la educación obligatoria y posteriormente a la formación escogida para su desarrollo e independencia personal. Aquí también cabe incluir la Declaración de los Derechos Humanos, como tal, su artículo 1, donde se nos dice que todos los seres humanos nacemos libres y tenemos igualdad de condiciones. Al hablar de igualdad de condiciones, se busca como tal que esa accesibilidad sea para todos y no para beneficiarios solamente para algunos. Durante este proceso se realiza una metodología, se aplica una investigación documental donde recolectamos información bibliográfica, hemerográfica y archivística con base en unas palabras claves que son educación, tecnología inmersiva, accesibilidad, lúdica, aprendizaje cognitivo, diversificación y didáctica, ¿sí? Se puede observar que se trabajaron con diferentes gestores bibliográficos y revistas como son Mendeley, Zotero, Dialnet, Redalit, Cielo, Google Académico, la e-biblioteca de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Sistema de Biblioteca SENA. ¿Sí? Aquí cabe aclarar que los artículos pasaron por un proceso de selección y estos como tal fueron los que más llamaron la atención para poder anexar al estudio monográfico. Y en total, pues 25 referentes internacionales y 79 referentes nacionales. Como tal, teníamos una condición, que es que la información sí o sí debe ser muy actual, es decir, que no fechas mayores a 8 años. Como resultado, planteamos 3 ejes, y es primero la educación mediada por TIC, segundo las tecnologías inmersivas en el campo académico y tercero en busca de la calidad educativa apoyada en las TIC. Cuando hablamos de la educación mediada por TIC, allí es donde nosotros empezamos a conocer los diversos estilos de aprendizaje, cómo podemos involucrarnos allí y cómo desde la tecnología podemos generar un mejor impacto para nuestros estudiantes. En el eje 2 hablamos de las tecnologías inmersivas. Conocemos qué es la realidad aumentada, la realidad virtual, los contenidos 360, ¿sí? Y cómo puede apoyarnos para que por medio de este entorno digital la persona sienta más motivación por conocer y descubrir nuevas formas de aprendizaje. Y en el eje 3, que es en busca de la calidad educativa apoyada en las TIC, nos enfocamos mucho en lo que es el objetivo de desarrollo sostenible, educación de calidad, porque es lo que buscamos por medio de este tipo de proyectos. Planteamos así de forma muy general. Ya estamos en los 10 minutos. Yo te aviso por las mías. Así podemos ir. Ok. Está tranquilo. Vale. Tenemos 3 conclusiones muy generales. La primera, resultados prometedores y ventajas para la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque se observa que existe mucho apoyo de entes gubernamentales, ¿sí? A tanto a instituciones educativas como para esos proyectos que benefician sí o sí al estudiante. Segundo, la experiencia atractiva y estimulante para el aprendizaje, ya que al utilizar diseños inmersivos por medio de este tipo de estrategias, pues la experiencia va a ser más atractiva a los ojos de los estudiantes. Y 3, pues los desafíos y necesidades de implementación. Aquí ya hablamos del tema de capacitación de docentes, ¿sí? Del poder cambiar esa estigmatización que tienen algunos docentes contra las TIC. No les gustan, no les agradan, pero mostrarles lo bueno de ellos y cómo podemos implementarlos en todos estos procesos formativos. Como tal, ese estudio monográfico, pues como les decía, sí, allí nos complementa y nos estructura la parte inicial del proyecto. Ya más adelante continuamos con el tema de diseños, prototipado, implementación de nuevo material didáctico para que pueda llegar a ser utilizado por muchas instituciones educativas aquí en Colombia y si es posible, pues a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muy interesante el proyecto. La verdad que muchas cosas también para después poder sumar en el momento del debate. Bueno, muchas gracias por tu tiempo también. Gracias. No, por favor. Bien, vamos a seguir con su lema.
interacción como recurso de comunicación y comprensión en el diseño de exposiciones. Bien, excelente. Todavía se ve muy chiquito, ahora se ve perfecto. Bueno, muchísima Bueno, suerte y todo tu tiempo. muchas, muchas gracias, Victoria. Muy buenas tardes a todos los presentes. Bueno, me voy a presentar. Soy arquitecta de profesión con especialidad en diseño de interiores, lo cual me ha permitido ser docente titular de la carrera de diseño de interiores en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, ¿no? Llevamos varios años desarrollando precisamente una materia que nos permite desarrollar este contenido, ¿no? Que es la materia del taller de diseño de espacios expositivos y de escenarios, ¿no? Donde en la experiencia hemos podido observar de que cuando desarrollábamos exposiciones, el trabajo del diseñador solamente tal vez se limitaba a ese tratamiento de la envolvente, de la iluminación en el espacio como un recurso también que el diseñador emplea, ¿no? Para generar enfoque, acento en diferentes elementos que podamos destacar dentro de la exposición. Sin embargo, hemos podido advertir de que ya en los ejercicios en varios semestres, la carrera es semestralizada, hemos podido advertir de que este, esta exposición no solamente tendríamos que hacer ese manejo de las envolventes, ¿no? El diseñador, como un profesional creativo, se inmersaba en el proceso incluso del desarrollo del guión, del relato. Muchas veces no contamos con un curador en la exposición y nosotros hacíamos esa investigación del relato, desarrollar un nuevo guión de la exposición en relación tal vez al contexto o al contenedor de nuestra exposición. Es por eso que nos hemos planteado estos elementos de interacción como un recurso de comunicación y comprensión en diseño de exposiciones, ¿no? Entendiendo que, bueno, antes de que nazca ese componente interactivo muy fuerte en las exposiciones, las exposiciones solamente se enfocaban en un enfoque y en la contemplación del objeto, ¿no? Eso ha ido cambiando y hoy en día se requiere bastante el elemento interactivo, donde se manipule el objeto, donde se apriete un botón. Hoy en día la tecnología es un recurso muy importante que, bueno, no solo en las exposiciones se emplea, sino también en, bueno, que ha sido un recurso que ayuda bastante al desarrollo de la exposición, ¿no? Generando estas tecnologías inmersivas que ayuda a comprender claramente este contenido, ¿no? Entendiendo que las nuevas generaciones incluso buscan hoy día las tecnologías como un recurso cotidiano, ¿no? Ninguno de nosotros estamos sueltos del celular, estamos constantemente buscando imágenes, elementos visuales, ¿no? Y que queremos comprender algún contenido, algún documento de forma mucho más fácil, ¿no? Incluso buscamos solo un video, ¿no? Ya no lecturamos. Entonces, se acerca a esto la necesidad de que el espacio expositivo requiera este tipo de tecnologías, de este tipo de manejos interactivos para poder llegar a cumplir con su objetivo, que es el comunicar, y el visitante pueda comprender y aprender en esa exposición, ¿no? Entonces, hoy en día las exposiciones son muy emocionales, sensitivas, ¿no? Generan nuevas sensaciones. Hablamos mucho del neurodiseño, que se aplican bastante en la propuesta del espacio expositivo, como estos elementos que hoy en día podemos, las tecnologías inmersivas también, la realidad aumentada, ¿no? Que, bueno, son recursos que también los aplicamos en la propuesta del espacio expositivo y, ¿por qué no, en museos, ¿no? Que ha sido precisamente un ejercicio que hemos desarrollado, que no lo hacíamos, ¿no? Porque sabemos de que el museo tiene
un manejo muy técnico, un manejo que lo tiene el curador muy bien planificado, muy bien estructurado, respondiendo a un componente, un guión narrativo histórico, ¿no? Que muchas veces el diseñador no lo revisa. ¿No? Hemos podido advertir aquello, ¿no? De que era un esquema muy fuerte en su estructura. Sin embargo, nos hemos podido también tal vez expresar a partir de ese conocimiento del guión y del relato para poder utilizar estos nuevos recursos interactivos en la propuesta del espacio que permita que estos museos se renueven, ¿no? Incluso generando espacios vivenciales donde el visitante pueda no solamente observar, sino pueda aprender haciendo, ¿no? Que es una metodología kinestésica envolvente que se utiliza bastante también en los museos, sobre todo diseñados para comunicar o enseñar a los niños, ¿no? Que se aplica bastante en la propuesta del espacio expositivo, ¿no? Estas exposiciones interactivas se presentan en las exposiciones como un elemento visual persuasivo, convincente, ¿no? Que permita precisamente ese aprendizaje del visitante, logrando establecer un papel importante con respecto a elementos fotográficos, ¿no? Al cine, a la televisión, elementos que hoy en día se utilizan y que se aplican a este componente de comunicación, ¿no? Entonces, es por eso que hacemos referencia a esta tal vez ejercicio que ha partido de una investigación en relación precisamente a los componentes interactivos, que normalmente cuando lo habíamos aplicado en el aula y hablábamos de este componente interactivo, todos hablaban solamente de la tecnología. Entonces ahí hemos comenzado precisamente a hacer esta investigación y hemos identificado de que no precisamente es la tecnología un componente interactivo. La interacción es precisamente eso, ¿no? El manipuleo, el tocar, el ver, bueno, la tecnología es un mediador importante, pero también el tener una interacción de persona a persona, espacios que puedan generar juego, ¿no? Incluso retener y atraer a ese visitante de mejor manera para poder comprender ese relato, ese guión que se está expresando, que se está mostrando en la exposición, ¿no? Entonces son elementos que hemos ido marcando dentro de la propuesta expositiva a partir de este recurso que es la interacción que hemos identificado precisamente, la interacción mediada por la tecnología y la interacción que permita el manipuleo de objetos, la interacción de persona a persona. ¿No? Estos elementos nos han permitido básicamente definir de que sí, ¿no? Al tener ese tipo de espacios dentro de la exposición, hemos podido llegar al alcance de permitir la comprensión, ¿no? El comunicar adecuadamente el mensaje y que el receptor de ese relato pueda comprender o el que ha querido, qué es lo que se ha querido explicar en el guión, en el relato, se comprenda adecuadamente dentro del recorrido, del hilo conductor de la exposición. Hemos dicho de que hablamos de diseños sensoriales, de diseños emotivos, ¿no? Del neurodiseño dentro del espacio, pero aplicado con mucho respeto al guión narrativo de la exposición. Entonces, aquí hemos podido tal vez plantear claramente de que no solamente es tratar la iluminación adecuada dentro de la exposición, sino también de plantear este tipo de elementos que nos permita mejorar la comprensión, la finalidad de la exposición, que no solamente es que sea bonita, ¿no? Sino que se comprenda, ¿no? Que se aprenda en la exposición. ¿No? La comprensión de un mensaje permite la creación de nuevos conocimientos. El relato que da a conocer una exposición no es lo mismo que vender un producto, eso hay que entenderlo adecuadamente, ¿no?
sino por lo contrario, la exposición ofrece una experiencia única donde emplea de forma muy hábil mecanismos que ayudan a que el visitante se eduque al entender el relato, ¿no? Y bueno, si vamos viendo las imágenes que ha acompañado, precisamente observamos de que son espacios donde la persona está interactuando con el espacio, que juega con el espacio. Muchas veces hemos podido ver ejemplos de museos donde, por ejemplo, en nuestro contexto, nosotros vivimos en una ciudad patrimonial donde nuestros museos son muy eh, tradicionales, podríamos decirlo así, y el requerimiento de los museos es precisamente que se planteen espacios vivenciales, donde el visitante no solamente observe, sino incluso sea parte por ejemplo, de la fiesta. Tenemos museos costumbristas, ¿no? Y ese tipo de emplazamiento de áreas específicas de interacción se requiere. Y no solamente era ubicar vitrinas, ¿no? Ya Verticales, nos pasamos de los horizontales. 10. Perdón. Mil disculpas, perdón que te interrumpo, mira que ya nos pasamos de los 10, Ah, así. sí, No te podía gracias. interrumpir, perdón, gracias. No, gracias, está bien, ¿no? Entonces vamos viendo que la interacción, el aprendizaje está generando a partir, por ejemplo, de juegos, no precisamente de elementos muy duros, documentos muy difíciles de entenderlos, sino de esta manera también los comprendemos y mucho más fácil, ¿no? Entonces, las exposiciones actualmente en los museos deben lograr transformar las actitudes o valores de los visitantes, provocando el interés. Cuando esto se genera, se consigue la comunicación efectiva, ¿no? Bueno, eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y mil disculpas que te interrumpí. No, Bien, vamos a seguir con Chroma Trend, conexión local y global en comunicación, en comunidades creativas. Lo va a hacer Claudia. Hola, ¿cómo están? Cuando quieras, puedes compartir, tranquila. Listo. Bueno, ¿cómo Bien, están? Mi nombre es Claudia Gómez Mejía, yo soy arquitecta, diseñadora textil y docente ya hace unos buenos 18 años. Vengo en representación de la Universidad del Bosque, donde tengo una asignatura que se llama Trends Lab y es un laboratorio de tendencias CMF en color, material y acabados. Em, Estamos haciendo un proyecto muy bello que se llama Chroma Trend y es con una metodología con la que trabajamos. Nosotros trabajamos en alianza con la Universidad en Alemania, HBK. Ellos tienen un laboratorio de tendencias que es el Instituto Internacional de Trend Scouting y tienen una metodología muy interesante para analizar como todas estas tendencias en color. Un poco la pregunta de investigación y donde surge esto es revisando y analizando como nuestro contexto específico y el acceso que tienen nuestras comunidades creativas a, a estos escenarios de tendencias, a estos informes de tendencias. Primero, preguntarnos de dónde vienen estas tendencias y si aplican necesariamente a nuestros contextos del sur global, si realmente tienen un sentido como traer estas tendencias e implantarlas, digamos, en términos de diseño aquí, o cómo recuperar un poco la agencia, ¿cierto? Desde el sur global en relación a este análisis de tendencias, cómo a través de esta metodología recuperamos este control sobre lo que vemos y cómo entramos en diálogo entre lo que son nuestros contextos locales y particulares y cómo entran en diálogo con lo que sucede eh, globalmente. Em, Voy a hablar específicamente de la metodología. Digamos que quería como concentrarme un poco en eso. Y entonces un poco lo primero es a quiénes nos estamos dirigiendo. Em, y esa pregunta, digamos, nos la hemos hecho estando con los estudiantes y, digamos, en nuestro contexto particular y vemos que hay una necesidad sentida de nuestros artesanos, de nuestros creativos que no tienen acceso a la formación
necesariamente académica, pero que están, que tienen un impacto enorme, digamos, en la economía local. Y en ese sentido, encontramos, digamos, ahí un nicho. Hemos trabajado ya con Artesanías de Colombia, que es una entidad colombiana, digamos, que trabaja con artesanos. Ahorita, recientemente, hace un par de meses, estuvimos en el Tambo, Cauca, trabajando con mujeres que cultivan seda y desarrollan productos, y entonces trajimos esta metodología un poco para empezarla a trabajar con ellas, y ver qué resultados empiezan a tener, digamos, alrededor de sus colecciones. Entonces, voy a pasar un poco como hablando de los procesos, vamos a hablar de las megatendencias, del análisis de las megatendencias en términos de texto e imagen. Hay un tema de la observación de fenómenos del diseño, luego la clasificación y codificación de las formas materiales, acabados y estructuras. Luego pasamos a la observación y clasificación ya específicamente del color. No arrancamos por el color porque de alguna manera em, es como lo que nos conectamos muy rápidamente desde el gusto, ¿no? Y queremos en este escenario no conectarnos desde el gusto, sino desde el análisis de datos. Al final del día, este análisis de tendencias nos permite, es a través de la información de datos concretos, tener una información clara y no se vuelve solamente una cosa perceptual de por aquí puede ser, me gusta o como más sensible, digamos. Y luego hablamos de los tableros de tendencias y la aplicación. Entonces, para arrancar, digamos, esta metodología aborda estos tres escenarios. Por un lado está el análisis del pasado, ¿cierto? Como todo lo que ha sucedido en términos de tendencias en el pasado, luego en el presente, como un monitoreo de lo que sucede actualmente. Y esto atravesado por el tema de las megatendencias, cómo conectamos el tema de las megatendencias que pueden ser sostenibilidad, salud, comunicación, cómo estos temas empiezan a tener sentido y afectar directamente nuestro público. Y al unir todo esto, digamos que podemos hacer algún tipo de aproximación a esas ideas de futuro concretamente. Esta recolección de información se hace de dos maneras, una es análoga y otra es digital. Digamos que trabajamos en ambos escenarios. Con comunidades hemos trabajado directamente con lo análogo. Digamos que ese ejercicio de lo análogo es bien importante allí. Este es un poco como se vería, digamos, ese análisis del pasado, del presente y luego lo que sucede, digamos, como esos insights, como terminan siendo. Esa recolección de información es bien interesante porque nosotros, por ejemplo, cuando analizamos, digamos, arrancamos con una pregunta específica que puede estar enmarcada en arquitectura, en moda, en diseño, no importa, digamos, el contexto particular, pero lo que es interesante es que nosotros no buscamos referentes solamente de la disciplina que estamos analizando, sino por el contrario, buscamos imágenes de todo el contexto creativo y empezamos a identificar la relevancia de una tendencia cuando atraviesa varias disciplinas o cuando empieza a ser, cuando aparece muchas veces y, digamos, en ese escenario. Entonces empieza uno a entender a través de ese análisis qué empieza a ser relevante en términos de esos fenómenos de diseño. Este es como uno de los ejemplos del tema de las megatendencias y hacemos un análisis tanto textual como visual. Digamos que de alguna manera primero nos conectamos con esta información desde la información que tenemos, entonces pensamos en movilidad, en sostenibilidad, en conectividad, en salud, individualización, globalización, demografía y cómo estas palabras empiezan a arrojarnos otra información que tiene sentido para la marca específica o para la comunidad específica con la que estamos trabajando. Este ejercicio digamos que lo hacemos de manera análoga, muy como con la información, post-its y como charladito todos, como arrojando información y viendo qué empieza a ser relevante o qué conceptos empiezan a aparecer allí. Luego nos vamos al tema del monitoreo y digamos ahí analizamos pasado y futuro. Y en ese monitoreo digamos que nos relacionamos primero con la imagen desde los fenómenos de diseño. Entonces es entender un poco qué está pasando con la forma, qué está pasando con la estructura, qué está pasando con el material,
cuáles son esos elementos, digamos, que empiezan a ser relevantes y que se repiten. Em, para este análisis es clave tener mucha información visual. Nosotros tenemos un banco de imágenes fácilmente de 1 millón de imágenes y en ese sentido, digamos que entre más imágenes, pues digamos que ese porcentaje empieza a ser más relevante y podemos hablar como con unos datos más concretos. Este trabajo lo hacemos de la mano de los estudiantes nos ayudan a recoger toda esta información y un poco en esa recolección de información, nuevamente no es un tema de gustos, es decir, vamos a marcas de diseño y tomamos toda la información que empieza a estar vigente, digamos, en las temporadas, o sea, hacemos un análisis en enero y en junio, que es, digamos, donde hay unos cambios más dramáticos, digamos, en términos de diseño, pero digamos que tomamos toda la información, no dejamos que los estudiantes escojan las cosas que les interesen, sino que por el contrario recojan toda la información y ese volumen de información es la que empieza a arrojarnos estos datos. Aquí tenemos un poco como estos escenarios donde empezamos a trabajar sobre el tema análogo. En este ejercicio de ver muchas imágenes, es maravilloso porque, claro, aquí la individualidad de cada persona es fundamental, es decir, cada persona tiene unos intereses y el ojo, digamos que de alguna manera detecta ciertas cosas, pero al final del día lo que resume la relevancia de lo que detectó es la cantidad de información. Y entonces aquí, sumando a todas las personas que están aportando, digamos, en esa observación, es clave que luego al final se resuma ok, bueno, detectamos este fenómeno de diseño, ¿quién más lo detectó? Y en ese sentido, el volumen de información que detectamos es relevante para la cantidad de imágenes que tenemos o no. Entonces, digamos que si bien es un ejercicio que es absolutamente sensible, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos a este volumen de imágenes y a reconocer las imágenes y como detectar como esos elementos que tienen en común y que resuenan con nosotros como creativos, pues al final hay una manera de poder aterrizar toda esa información y poder decir, ok, esto que detectaste sí tiene sentido en este marco de información. Em, También es una manera de conectarse como con las comunidades, con diferentes tipos de educación, digamos. Es decir, el tema de lo visual lo que hace es que conecta de manera transversal a cualquier tipo de persona. Es decir, es como que ese lenguaje nos facilita acercarnos a cualquier tipo de comunidad. Y hemos trabajado, por ejemplo, con comunidades que no hablan español específicamente sino que están trabajando como en su lengua. Y cómo a través de la imagen logramos conectar y tomar decisiones desde ahí, que eso es bien bello. Eh, Em, ya pasamos los 10. Yo para ¿Ya pasamos que, los 10? sí, ya ¡Ah! No pasamos. puedes, no puede ser, yo tenía acá mi tiempo. Bueno, acá recogemos la información, detectamos, escaneamos, clusterizamos pues como clasificamos. Luego ahí sí revisamos y relacionamos el tema del color, arrancamos por los colores mucho más predominantes, pero digamos que lo que es interesante es que empezamos a entender las gamas y los cruces de información de color donde empieza a volverse un beige más azul y digamos que empezamos como a entender la sutileza del color en ese sentido y luego unimos un poco como toda la información, ¿no? Entonces, la información que detectamos en términos de los fenómenos, más el color, más las formas, más las texturas y los materiales, y eso nos da una información que es el insumo fundamental para trabajar este escenario. Estos son como ejercicios, digamos, de lo que hemos recogido y listo. Esto es un poco como parte de lo que les quería mostrar y ya, eso es. Bueno, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Sumamente interesante el mapa de megatendencias y demás. Se empezaba a ligar un poquito más a mi carrera. Yo soy diseñadora de indumentaria, entonces la parte de color es algo que nos apasiona a los diseñadores de indumentaria y a los diseñadores en general. Claro que sí. Bien, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Después, cuando empecemos el debate, vamos a charlar un poquito. Muchas gracias, Claudia. Vamos a seguir con realidad Vale, aumentada y gracias. realidad virtual, nuevas oportunidades para la industria gráfica. Lo van a dar Dana, Jorge y Natalia.
No sé si están. Dana, Jorge y Natalia, veo que no están. Realidad aumentada y realidad virtual, nuevas oportunidades para la industria gráfica. Bueno, continuamos con Proyecto Imaginia. Que lo va Jocelyn. ¿Se puede ver bien la diapositiva? Ahí se está compartiendo, sí. Ahí está perfecto en presentación. Cuando quieras, perdón si te interrumpo a los 10, pero Ujú. bueno, a las 10 te voy a estar interrumpiendo, si pasa un poquitito, pero bueno, todo el Ya, tiempo es tuyo. Mucha ya, suerte. listo. Muy bien, bueno, este proyecto se llama Imaginia, es una propuesta de inteligencia artificial aplicada a lo que es la educación universitaria. Bueno, yo soy la docente Jocelyn Lara Escalante y bueno, este proyecto fue aplicado en la Universidad Privada del Norte, en la cual soy docente. Así que bueno, aquí desarrollamos este proyecto un poquito para que me puedan conocer. Como les decía, soy docente universitaria, también soy diseñadora gráfica. Y bueno, tengo una especialización en postproducción audiovisual y también lo que es en branding y diseño de marcas. Y justamente este proyecto se realizó en el curso del taller de branding, ¿no? En el cual dicto en la universidad. Entonces, vamos a ver un poquito sobre lo que trata este proyecto. Vamos a ver un poco con respecto a lo que es la inteligencia artificial, el estudio de mercado que se realizó para poder, pues, obviamente plantear el tema del proyecto y también pues su aplicación y las propuestas finales que fueron elaboradas por los estudiantes, ¿no? Como ustedes saben, bueno, el tema de la inteligencia artificial ahorita es un boom en realidad, así que bueno, nosotros como docentes tratamos de integrar pues estas nuevas tecnologías en el desarrollo de estos proyectos, porque los estudiantes pues, ¿no? Que normalmente están súper actualizados, pues ellos tratan también de utilizar estas aplicaciones. Es así que nosotros decidimos, ¿no? En este caso para este curso, aplicar este proyecto y volver realidad justamente la propuesta que ellos iban a elaborar, ¿no? Entonces, sabemos que las tecnologías pues van avanzando, ¿no? Entonces, y dentro de un contexto universitario, es importante que los estudiantes apliquen el tema de la inteligencia artificial, pero dentro del marco de lo ético, ¿no? Y lo correcto y también los lineamientos que rigen a la universidad con respecto a eso, ¿no? Porque como sabemos, pues se ha ido implementando, entonces en base a esto también se aplican normativas, pues, ¿no? Porque sabemos que de repente los estudiantes, pues, de repente si no son guiados de una buena manera, pues simplemente cogen la información de internet y ya está, ¿no? Entonces la idea es que ellos puedan conocer un poquito más sobre los procesos y cómo integrar el tema de la inteligencia artificial, pues para el desarrollo de los proyectos. Ahora, el tema de los puntos claves en sí, y también los beneficios, que sería el tema de la inteligencia artificial en la educación, el primero es en la mejora del rendimiento académico, ¿no? Los estudiantes tienen bueno, en este caso, la universidad con el correo corporativo que les brinda, tienen acceso justamente a aplicaciones, ¿no? Como por ejemplo Adobe Firefly o tienen Copilot, que es una de las aplicaciones con las que se desarrolló este proyecto. Entonces, es así que ayuda o genera una mayor motivación en el estudiante para poder justamente pues plantear sus trabajos ya de una manera mucho más eficiente y con ayuda pues no de la tecnología. También el apoyo en la enseñanza, no solamente para que ellos puedan aprender, sino nosotros como docentes también podemos tener nuevas herramientas para poder generar pues el aprendizaje significativo en los estudiantes, ¿no? Y así ellos generen un mayor interés por los temas y los cursos que se dictan, ¿no? Dentro de la carrera. También tenemos lo que es el aprendizaje personalizado, que es lo que se identificó, porque cada estudiante tiene motivaciones, ¿no? Específicas. No es que todo el grupo tenga una sola, sino que cada estudiante es un mundo totalmente diferente. Y entonces, ese estudiante, a través de la inteligencia artificial, puede, ¿no? Tener mayor alcance sobre lo que busca y también, pues, obviamente, buscar mayor información. Y finalmente, bueno,
bueno, el estado del sector profesional. Aquí en Perú, el tema del diseño gráfico en realidad es bastante saturado y por ahí las dificultades que los diseñadores enfrentan es el hecho, por ejemplo, del tema de los costos, ¿no? Podemos encontrar, no sé, por ejemplo, para hacer algún tipo de pieza gráfica, puedes encontrar algo súper económico y alguien que de repente estudió los 5 años de la carrera tiene un costo un poco más elevado, ¿no? Obviamente por la calidad y todo lo demás que se le puede brindar en el producto final al cliente. Entonces, aquí en el Perú es una de las limitaciones que tenemos con respecto al tema del diseño gráfico, ¿no? Entonces, por eso es importante que el estudiante pueda de repente acortar procesos y optimizar justamente estos procesos de diseño ayudándose de la inteligencia artificial. No solamente es reemplazar todo el proceso, sino optimizarlo y ayudarse, ¿no? Porque la idea que nosotros como docentes incentivamos en los estudiantes no es que la inteligencia artificial nos llegue a reemplazar, sino que al contrario, ¿no? Nosotros trabajemos de la mano con este proyecto. ¿Para qué? Para que los estudiantes pues puedan conocer nuevas tecnologías, ¿no? Como les decía, este proyecto fue aplicado en el curso de taller de branding y diseño de marcas y se propuso que para el proyecto final del ciclo, los estudiantes presenten la propuesta utilizando imágenes creadas con inteligencia artificial, como les decía, con la aplicación Copilot, que es de Microsoft, ¿no? Entonces, y aquí entra en cuenta lo que es la investigación de mercado. Esto está enfocado, estos 4 productos o servicios que se plantearon están enfocados en el cliente que serían los estudiantes de la misma universidad. Los chicos salieron a hacer encuestas, a hacer focus group y todo lo demás para poder tener una idea más cercana de qué es lo que verdaderamente necesitan, ¿no? Entonces, porque justamente esa es la idea de repente del diseñador, ¿no? Es cubrir esas necesidades. Entonces, los estudiantes identificaron estos 4 puntos. El primero fue un bus universitario, porque aquí en Lima, en verdad que el tráfico es bastante complejo. Entonces, se dio cuenta que de repente los estudiantes mencionaban que las distancias de su casa hacia la sede o la universidad era bastante, ¿no? Entonces, a veces el tráfico complicaba la llegada y pues obviamente los estudiantes tenían esa dificultad. También, por ejemplo, el tema de Cinema UPN que se propuso como una especie de cine para que los chicos puedan reducir el nivel de estrés y justamente eso se consultó con especialistas, ¿no? En psicología que recomendaban, por ejemplo, hacer actividades eh, que sean totalmente diferentes, ¿no? A lo que es el estudio para que puedan reducir el nivel de estrés, en especial los exámenes, que creo yo como docente sabemos que cuando hay exámenes todos los estudiantes están súper estresados, ¿no? Y también tenemos lo que es una aplicación que se llama Comparte, la cual se planteó para poder reutilizar materiales que los estudiantes pues no tenían en casa y que de repente alguna otra persona necesitaba, entonces podían hacer una especie de trueque para poder hacer estos cambios, ¿no? En cuanto a materiales. Y finalmente, otra de las empresas que se planteó fue Escribe Bien, la cual es una aplicación en la cual se iba a desarrollar todo lo que es el servicio de corrección ortográfica, porque los chicos en el análisis de mercado se dieron cuenta que la gran mayoría de estudiantes sufría un poco con respecto al tema de la ortografía, de las correcciones en APA y todo lo que tiene que ver con el tema académico, en realidad para la presentación de trabajos, que es lo que es. O sea, que se solicita en sí, ¿no? Entonces, esos fueron los puntos que se trabajaron. Aquí hay algunos ejemplos de lo que se realizó. El primero fue ExpressVPN que les mencionaba. Esta es la visualización, porque se utilizó el tema de la creación de imágenes, porque en este caso hacer de repente o diseñarlas iba a ser un poco más complejo. Entonces, ¿por qué no optimizar el proceso utilizando la inteligencia artificial? Ahora, sabemos que para poder llegar a este resultado hay que crear todo un concepto clave sobre los puntos que se requieren para poder lograr, pues, ¿no? Estas imágenes. Es así que estos fueron los resultados de
en este caso de la propuesta que sería el bus, ¿no? También se implementó gracias a la inteligencia artificial cómo sería la propuesta de la aplicación en que los chicos podrían ingresar para poder visualizar cuándo son las fechas de recojo, dónde se encuentra el bus, ¿no? Y todo eso es lo que se solicitó. Hasta también cómo sería el paradero, ¿no? O sea, dónde va a parar el bus. Por ejemplo, ahí está la señalética, el tema de los colores. E incluso ellos pudieron visualizar también aquí, generar a través de la inteligencia artificial, como por ejemplo sería el chofer, ¿no? Entonces, todo eso fue elaborado, como les decía, a través de inteligencia artificial. Esta fue la propuesta de Cinema UPN. Aquí fue creado igual, de igual manera, con inteligencia artificial, cómo sería también la vista para que los chicos puedan ver. En cuanto a comparte lo que es la aplicación, en este caso, cómo sería el tema del motorizado y las entregas, ¿no? Aquí está, podemos ver también el tema del merchandising y también ver el tema de los colores corporativos aplicados, ¿no? En la imagen. Y este de acá es el Describe Bien, que es la propuesta, como les decía, aquí se creó imágenes para poder construir una historia, ¿ya? En la que, pues, vemos que están felices, que aprobaron y todo gracias a que aplicaron, pues, ¿no? El tema de las correcciones ortográficas, ¿no? Y básicamente esa es la propuesta que se realizó. La inteligencia artificial brinda muchas opciones en realidad, pero es importante que nosotros como docentes podemos digamos, guiar a los estudiantes para que puedan utilizarlo de una manera correcta, pero también les ayude bastante en el tema de generar ideas, que como hemos visto a veces nos quedamos sin ideas, en específico cuando somos diseñadores uno dice, "Ay, se me fueron las ideas o me quedé en blanco", y entonces a veces una ayudita, ¿no? Nos puede pues justamente mejorar, pues, ¿no? A poder desarrollar un trabajo y en este caso, pues este fue el proyecto que se realizó. Bien, Jocelyn, muy interesante cómo la inteligencia artificial en varios proyectos y en varias exposiciones de ustedes está cada día más fuerte. Y yo como coincido con vos, que lo noté, la inteligencia artificial no viene a reemplazarnos, sino viene a sumar. Tenemos que tomarlo desde esa perspectiva y no desde de ese temor que están teniendo muchos, de decir, no, nos van a reemplazar, no. Es para una herramienta nueva para sumar el gran desempeño, la gran creatividad que ya tenemos los humanos en sí. Ujú. Así que bueno, Sí. muchísimas gracias, muy interesante. Y después cuando finalizamos vamos a hablar un poco de todos los proyectos en sí. Bien, seguimos con diseño industrial, más allá de la fama, María Cristina. Ah, sí. Ahí te vemos. Hola, ¿sí me escuchan bien? Y te escuchamos perfecto. Ok. Les voy a compartir un segundito. Bueno, la verdad es que mi aportación, digamos que es un poquito más enfocada en mi experiencia y algo que a mí me nació fue que me hubiera gustado que en su momento alguien también me hubiera dado este punto de vista y eso fue lo que me motivó a llevar a cabo como esta ponencia. Me llamo Cristina Larrondobuno, soy diseñadora industrial. Llevo trabajando un poquito más de 14 años en la industria de la fabricación, el retail, etcétera. Y bueno, les voy a platicar un poquito de mi ponencia. Eh, que bueno, creo que esto no aplica solo para el diseño industrial, creo que aplica para cualquier otra carrera en diseño. Digamos que es un poquito pesado como el estándar que a veces nos podemos llegar a colocar como diseñadores cuando lo empezamos a hacer y un poco también sin tener un camino definido, ¿no? Eh, Todo esto surgió porque yo estaba hablando con mi equipo del tema que les comento, de que cuando empezamos todos pensábamos que íbamos a diseñar ¿qué les gusta? Un objeto, una pieza, un póster, un objeto de interiorismo y nos íbamos a volver famosos y que nuestro apellido tuviera el nombre de lo que sea que yo he hecho.
Estoy desarrollando sobre este tema, encontré que diseñadores, yo estoy de México, diseñadores mexicanos como yo ya habían escrito cosas referente a este tema, de la cual yo rescaté esta frase que dice: no se enfoquen a la fama, desafortunadamente, el objetivo del diseñador contemporáneo es el reconocimiento. Creo que en mi rubro y sobre todo en mi experiencia en la universidad, yo entré como con una labor más social y terminé un poco persiguiendo el sueño de la fama sin pensarlo y sin darme cuenta. Nos daban conferencias diseñadores famosos y estábamos intentando todo el tiempo en la escuela intentar diseñar la silla, el camastro, el comedor que va a venir a revolucionar. Entonces, digamos que sí tuve yo que darme cuenta que al final del día, cuando salí de la carrera, esa no era como quizás sí es el camino y yo conozco gente que gana premios y todo, pero no era mi camino. Entonces, venimos como de aprender todos estos métodos, todas estas metodologías. Me gustó esta imagen que es como todos estos bocetos de productos del futuro y que en realidad, o sea, o en la educación que yo recibí, no nos motivaban a hacer eso, ¿no? Entonces, un poquito este espacio es para decirles como, no busquemos ser, o sea, que aprovechemos el momento de la universidad, sí para ir con el reconocimiento que puede tener, pero no solo en la disciplina de diseñar una cosa en particular. Entonces, por ejemplo, me puse a pensar qué figuras me habían como impactado a mí en mi proceso cuando yo iba creciendo, no sé, fui a la escuela hace más de 15 años y me acuerdo mucho de estos nombres que resuenan, ¿no? O sea, ¿quién no ha escuchado para lo que sea Karim Rashid, que el dude diseñó un basurero, diseño democrático, wow, lo diseñó Karim Rashid y luego decía yo, es que si yo diseño ese basurero, o sea, a nadie le va a gustar como le gusta el basurero de él. Y, y luego también tenemos a Philip Stark y en el caso de un diseñador mexicano que aquí también es muy famoso, es Rahue. Entonces, bueno, quise agarrar un poquito como estas figuras, porque estas son las figuras que digamos que hasta cierto punto marcaron el crecimiento de mi carrera y en algún momento sí deseé como ir sobre esa corriente. Pero luego descubrí que eso no era todo lo que existía. O sea, cuando salí de la universidad me enfrenté a todo tipo de proyectos que no tenían absolutamente nada que ver con todo el proceso que yo había aprendido en la escuela, de que voy a bocetar una silla, le voy a encontrar un concepto. Y ya en la vida real me enfrentaba a otro tipo de retos y me costó muchísimo discernir cuál era realmente mi aporte si yo no estaba diseñando la silla del mañana. Entonces, un poquito aquí escogí yo como ciertas imágenes, porque como para hacer hincapié de todas las ramas, y digo, es que yo le pongo diseño industrial, pero no solo es diseño industrial, o sea, creo que esto aplica a cualquier rama del diseño. Em, no sé, o sea, no necesariamente tengo que hacer, bueno, decía, hablaban del diseño de moda, ¿no? Me pongo a pensar, no tengo que ser la prenda del desfile, ¿no? O sea, con que yo logre que una prenda cumpla con un ciclo de economía circular 100%, ¿cómo se llama? Buena, por así decirlo, o sea, que sea saludable, o sea, ya con eso yo estoy ganando. En diseño de empaque, si yo logro optimizar la medida de un empaque y con eso se ahorra el cubicaje de un camión y eso implica menor gasto de gasolina. O sea, tenemos que pensar que nuestro trabajo como diseñadores, o sea, no solo impacta obviamente en lo estético y en el reconocimiento que eso nos conlleva, sino que también el diseño es parte de yo siento que es de las bases de cualquier proceso. Dígase no solo el producto, un diseñador de lo que sea es súper necesario en un equipo integral de trabajo, para decirle, como para dejarlo de forma general. Digamos que en mi caso yo me enfrenté a interiorismo, apoyar a interioristas al diseño de mobiliario con materiales locales, utilizando, ¿cómo se llama?
sobre todo esta parte de los costos, que los costos no es algo que veas en la universidad y cuando sales, todo el mundo te está ahorcando de, tiene que costar menos, pero quiero la misma calidad. Entonces, bueno, siento que el diseño tiene muchísimas herramientas para aportar. Siento que sí, la fama y el reconocimiento es una parte importante porque al final del día somos humanos y hay ciertas recompensas que necesitamos, pero entender que esas recompensas pueden venir como como otro tipo o sea, que no tiene que ser un premio, a eso me refiero. O sea, que con que tú veas cómo ese resultado impacta en la sociedad, o sea, eso ya es un win. Y yo trabajo en retail, o sea, yo me dedico al retail design y van a decir, no, pues tu trabajo diseñando tiendas consumistas, ¿cuál es el impacto que tú tienes? Bueno, yo aprendí, yo tuve mi duelo y con esto ya finalizo, no sé cuánto tiempo llevo, pero, eh, no sé, pasé de voy bien. Digamos que pasé de esta imagen de eh, voy a hacer la mesa con las esquinas más redondeadas y las patas más hermosas del universo a un poco empezar a enfocarme en, ok, estas son vertientes del diseño que ya existen en diseño de producto. ¿Cómo yo puedo hacer una diferencia? Yo, por ejemplo, me enfoco mucho a impulsar a evitar la exportación y la importación, aunque suene horrible. Me enfoco mucho al diseño de elementos, sí, para punto de venta, pero que sean fabricables a un nivel regional. Es decir, que cada país sea capaz de ejecutarlos y también de adaptar los materiales a su región, porque no todos los países tienen lo mismo. Entonces me di cuenta que sí habían cosas que yo podía hacer desde mi cancha para que esto que digamos que tiene también cierto impacto, o sea, que nosotros como diseñadores somos parte de esa cadena, también podamos impactar de manera positiva y sin que marketing, ventas y todo se dé cuenta, o sea, tú puedes ir modelando. Entonces, bueno, este era un poquito lo que yo quería compartir. Es más un tema de experiencia, algo que a mí me hubiera gustado en algún momento considerar y sobre todo abrir mi cabeza a otras posibilidades y saber que si ahorita no las sé, las puedo investigar e igual puedo desarrollarme. Entonces, muchas gracias por su tiempo y eso es todo de mi lado. Bueno, muchísimas gracias, mi Cristina. Sí, es verdad, a veces la presión social también, cuando a veces podemos proyectar algo más. Así que, bueno, ya lo vamos a ver cuando finalice la exposición. Vamos a seguir con la influencia de la inteligencia en el diseño gráfico. Santiago, Manuel y Jorge. No sé si están. ¿No están? Reitero, la influencia de la inteligencia en el diseño gráfico. Santiago, Manuel y Jorge. Bueno, viendo que no está, vamos a charlar un poco, si alguien tiene una consulta, si alguien tiene de los presentes que escucharon las exposiciones, si alguien tiene alguna duda, alguien quiere consultarnos algo. Antes de empezar, yo después voy a empezar a hablar un poco acerca de las exposiciones. Como hablé previamente hace un ratito, si quieren los expositores pueden prender la cámara, así vamos a charlar un poquito. Eh, Fue muy interesante cada tema que hablaban y no sé si se dieron cuenta que entre algunos empezaron a entrelazar bastante. Sobre todo la inteligencia artificial, la estamos cada vez escuchando más y cada vez hablamos más de ella. Creo que le tenemos todavía un poquito como de, no todos obviamente, pero hay mucha gente que todavía le tiene un poco de miedo o ese temor a que me saque mi lugar de trabajo o me reemplace, pero como lo habíamos hablado con Jocelyn, es algo que va a sumar, no que nos va a quitar. Con relación a la primera exposición, el de Jorge, la inteligencia artificial con relación a Tingra, a ese semillero,
de esas tendencias, porque vos me ibas nombrando de las tendencias, de lo sostenible, el 3D. ¿Crees que la inteligencia artificial también va a empezar a sumarse cada vez más a este Tindra, este semillero que vos hablabas? Sí, de hecho es una de las líneas que venimos trabajando, la inteligencia artificial, pero digamos que digamos que como líder del semillero y también incluso en mis clases, hemos venido trabajando, es como una filosofía del programa, mostrarle a los estudiantes que así como tú estabas diciendo que de pronto al llegar a algunos trabajos o algo así, no verlo y como le decía en la intervención, suplir un cargo, suplir un trabajo, sino llegar a integrarse con la inteligencia artificial para poder utilizarlo como una herramienta. Entonces, uno de los ejemplos que daba era la inclusión en la parte de preprensa de la inteligencia artificial. Otra de las líneas donde hemos venido dándonos cuenta de la inteligencia artificial es, digamos, en la corrección de textos, en el tema de la construcción de nuevas ideas para poder generar una publicación, un libro, una revista, como apoyo creativo. Obviamente, y bajo esas líneas de lo que te decía que no es suplir, sino como una herramienta, siempre trato de mostrar a los estudiantes que sí, puede que nos den una solución, pero hay una palabra muy importante que le falta a la inteligencia artificial, que es la humanización. ¿Sí? Entonces esa humanización es como esa mano, tanto de los estudiantes y los profesionales, que nosotros tenemos que seguirle dando. De esa manera reforzamos el concepto de que la inteligencia artificial es una herramienta y no una solución. Entonces ahí lo estamos trabajando, estamos integrando y estamos empezando a hacer esa copia de información de cómo en diferentes líneas de trabajo se está implementando la inteligencia artificial. Tal cual, totalmente. Falta esa parte de humanización que creo que está buena porque es nuestra parte, es la que nosotros vamos a aportar. Entonces lo Exactamente. usamos como una herramienta, puede ser pedagógica, como una herramienta de trabajo, porque también en lo que es mi caso, como les comentaba, soy diseñadora de indumentaria. Actualmente trabajo en la Universidad de Palermo, soy docente de diseño de indumentaria 1. eh, y realmente es importante saber que ya se empieza un mundo, como en nuestro caso pasó en pandemia, que hubo un desfile digital, o sea, lo que era todo presencial pasó a ser diseño de indumentaria virtual, algo que es un aula taller sumamente complejo, pero lo pudimos lograr. Después pasó a desfile digital también, lo que era presencial pasamos a desfile, y ahora la inteligencia artificial empieza como a asomarnos para sumar. Y coincido con Jorge, es la parte de humanización la tenemos nosotros, por suerte, Sí. y la inteligencia la usamos como parte de una herramienta. Así que totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Fue A unas ti. observaciones que yo voy a ir dando de todos, porque me parece que es lo que corresponde y está bueno después si alguien quiere enlazar con otras personas. Bien, después en lo que es con Valentina, qué miedo le tenemos a la hoja en papel, a los creativos y a los no creativos, porque no sé si vos te pasó o el resto de todos los expositores, cuántas veces, cuando ella decía todos podemos ser creativos, cuántas veces escuchamos no puedo estudiar diseño, ya sea diseño indumentaria, diseño gráfico, diseño industrial, el que ustedes quieran, porque no soy creativo. ¿Cuántas veces lo habrán escuchado? Y no es así, es algo que nosotros lo ejercitamos. A veces están todos totalmente desbordados de la vida cotidiana y sabemos muy bien que la creatividad no llega. Mi caso particular, como yo les cuento, tengo mi manera de crear a la madrugada con todo en silencio, sola en mi habitación. Y hay personas que no, necesitan estar paseando, otras personas necesitan estar en equipos, otros con música, todo lo que da, y bueno, eso vale. Y también investigarnos un poco a nosotros mismos, de saber qué es la parte de la creativa. Es fácil decirlo, obviamente llevando a la práctica, no sé si coincidís conmigo, Valentina, es más complejo, pero creo que todos somos creativos si lo practicamos, lo trabajamos. No sé qué opinás vos, Valentina. Claro, de eso se trata justamente del ejercicio de la creatividad, ¿no es cierto? En definitiva, como vos decís, yo creo que todos tenemos un creador adentro. El tema es ejercitarlo y es de pronto conocerse cuáles son los procesos creativos de cada uno. Como vos decís, a lo mejor el horario
influye en nuestro proceso creativo o las actividades previas a nuestro proceso creativo. Muchas veces nos lleva tiempo conocernos, pero una vez que deducimos cuál es ese proceso creativo o cuáles son las condiciones que hacen que nosotros podamos generar las respuestas que estamos buscando y las propiciamos, es como mucho más fácil. A mí, por ejemplo, a mí particularmente me pasa que muchas veces estoy todo el día pensando en algo y cuando me acuesto y me duermo, he generado diseños dormida que cuando me despierto digo, pero claro, esta era la combinación, esta era la composición y esta era el nombre que necesitaba, viste, que estaba buscando en mi cabeza. O sea que Y cada por eso, uno tiene que, claro, tal- que por eso trabajar en eso, en conocerse. un cuadernito para cuando me levanto, a lo mejor sueño algo o pienso o estoy acostada y se me viene una idea, me levanto, prendo la luz y me pongo a anotar, porque los creativos estamos con nuestro cuaderno y nuestro lápiz cerca, pero es Sí, verdad, sí, es sí, fundamental sí. y darles a todos los que escuchen, los que están escuchando hoy o los que escuchen después en la grabación, que acá en el chat nos dice, a partir del 5 de septiembre lo van a poder escuchar, que todos podemos ser creativos. Y si en algún momento tenemos una crisis, es también parte del proceso, que no Y sea algo que nos hay que limita. utilizar, como decías recién, el tema de la inteligencia artificial como herramienta, totalmente, es necesaria, es una herramienta que nos ahorra muchísimo tiempo y hay que usar la inspiración, porque claramente nosotros tenemos que reconocernos que no somos los únicos, como decía recién ahí María Cristina, que no es la fama lo que vamos a lograr por nuestro 21 diseño, sino que podemos inspirarnos justamente en esas personas que fueron grandes diseñadores y no necesariamente significa que vamos a copiarles, sino que vamos a tomar inspiración de esos grandes diseños que ya sabemos que funcionaron, incluso en el arte, a lo largo de la historia, podemos tomar nosotros nuestra inspiración. Lo mismo podemos pedirle a la inteligencia artificial cuáles serían las inspiraciones necesarias para lo que estamos buscando en nuestro proceso de creación. Así que sí, yo creo que es eso, un ejercicio para ir realizando y no desanimarse. Y en ese caso, bueno, la parte de la esencia de uno mismo, ahora voy a hablar con María Cristina cuando llegue, pero también la esencia de uno es lo que marca la diferencia, no tanto el repetir, pero ya lo voy a hablar con ella. Muchas gracias. Dale, Bien, Irene. vamos con Wilder. Motivación en los adolescentes. Qué difícil motivar a los adolescentes. Yo creo que nosotros somos, los creativos somos de muy... llegamos a un punto que ya nos automotivamos para la hora de trabajar, sabemos hacia dónde vamos. A veces también la parte esta económica puede influenciar en esa motivación porque necesitamos horarios de trabajo, a lo mejor son flexibles, con el día libre, con freelance, y esas cosas a nosotros, ya cuando pasamos una cierta edad, nos motivan, ya sea salario, ya sea horario, ya sea libertades. Al adolescente, y si está en el colegio, en secundaria, como estábamos hablando en el caso de Wilder, qué difícil que es motivarlos. Lo digo porque yo tengo adolescentes en diseño uno, muchos adolescentes que salen de esa transición desde la escuela secundaria a la primera docente universitaria dentro de diseño de indumentaria sería yo, o sea, la carrera troncal sería, y lo difícil que me cuesta, a pesar que ellos eligieron, también es un mundo tan, vos seguramente Wilder lo vas a poder expresar mucho mejor que yo, este mundo de las redes sociales, de todo ya, de esa facilidad de que ellos tienen que todo les aburre a los 30 segundos al minuto. Es todo tan TikTok, como digo yo, que ellos al segundo ya pasan de capítulo y nosotros no. ¿Qué opinas, Wilder, de esto que me llamó muchísimo la atención en tu exposición? Yo dije, la motivación a los adolescentes, qué difícil. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Es que incluso en todo el proceso investigativo podemos evidenciar esto, ¿sí? De que actualmente la baja en deserciones escolares y el bajo rendimiento académico constataba con lo que es la falta de motivación en los estudiantes, ¿sí? Porque ya estamos en una era digital totalmente avanzada y realmente, como hablamos, ahorita las redes sociales, ¿sí? Todo esto ha abarcado muchísimo. Y a un estudiante creo que una metodología de educación tradicional, realmente en un aula de clase,
pues en pocas palabras va a dormir al estudiante en vez de motivarlo a buscar más conocimiento, ¿sí? Muchos decían, no, es que ya estamos cansados de leer libros donde simplemente analiza el siguiente texto y responde a las siguientes preguntas. Qué bueno sería que por medio de, por ejemplo, en TikTok, lea el siguiente texto, ¿sí? Y en TikTok allí y genere una pequeña exposición en TikTok, de manera que nosotros podamos entender, también explicar lo que entendimos de ello. Entonces, allí ya van generando estrategias educativas que se están utilizando por medio de la parte digital. Ahora, qué chévere sería el poder constatar esto también en el uso de la tecnología inmersiva. ¿Por qué no hacerlo en espacios totalmente digitales con diseños espectaculares, aún conociendo que ahorita el tema de los videojuegos es un auge para todos los jóvenes? Entonces estaríamos jugando desde la gamificación, ¿sí? En la parte educativa y los estudiantes estarían totalmente motivados. Lo he practicado en los ambientes formativos, en mis clases, y realmente por eso es que ese tema me encantó, porque he visto cómo de clases que de pronto faltaban 3, 4 estudiantes, ahorita no, ahorita todos los días todos llegan y todos es con esa expectativa de qué vamos a hacer hoy, ¿sí? Y todos se motivan a traer herramientas. Si no tenemos equipos de cómputo en el lugar de trabajo, ellos buscan equipos de cómputo porque quieren participar en la clase. Entonces, todos esos elementos hacen parte de cómo podemos generar material didáctico. Pero como también lo decía, hacía parte también del maestro, porque si el maestro realmente no les gusta trabajar con tips, que fue algo de lo que nosotros como tal pudimos identificar, pues hay muy algo, un factor muy relevante que de pronto no nos va a ayudar en este proceso. Y el estudiante pues va a perder interés, va a haber decepción o no va a seguir estudiando o incluso la institución educativa va a tener allí unos índices muy bajos cuando empiecen el tema, todo lo que es el tema evaluativo de la formación del estudiante. Entonces, por eso para mí es muy importante centrar la motivación para poder identificar estilos de aprendizaje, qué estrategias podemos utilizar, en fin. Tal cual. Qué importante también nosotros como docentes, los que somos docentes, empezar a involucrarnos en todo ese tipo de conductas de adolescentes y los chicos cuando ya empiezan a pasar la adolescencia, pero empezamos a recibir, también tan importante empezar a sumar todas estas estrategias, no solamente estrategias pedagógicas, no solamente inteligencia artificial, sino también, como él decía, de los videojuegos. Acá en la Argentina hubo un caso muy particular que se contaba la historia a través de un dibujito animado, que era Paca Paca. Me acuerdo que los chicos se fanatizaban, después hubo unos temas extra, políticos y demás, pero más allá de eso la intención fue muy interesante, y creo que si lo hubiesen llevado, que sea político y que sea realmente una visión para los chicos, para la enseñanza de los chicos, hubiese sido excelente idea que se continúe, porque aprendieron un montón y hubo chicos que hasta se fanatizaron con ciertos personajes de nuestra historia, cuando antes eran simplemente algo que teníamos que estudiar. Así que bueno, es algo que también tenemos como docente empezar a sumar todas estas estrategias y por eso todo el tiempo nos exigen un poquito más, ¿no? Creo que hoy en día ser docente creo que es ver una visión un poquito más abarcativa y ir por más. Bien, con relación a la exposición 4 su lema, eh, exposiciones, cómo fue mejorando, cómo se pudo, no sé si está su lema, no sé si se fue, bueno, lo bien que se fue mejorando. Y acá también empieza un poco de inteligencia artificial, porque ella hablaba de lo sensorial, de lo emotivo, lo visual persuasivo, y la inteligencia artificial se empezó a tomar de estas exposiciones en museos, estos juegos didácticos, como estábamos hablando recién con Wilder, como de un juego también en los museos empiezan como a llamar nuestra atención, y en donde haya una competencia o algo, a un objetivo llegar no solamente los chicos, sino los adultos también, pues ya en un museo muchos adultos también, obviamente, son las personas en las cuales van hacia esos lugares y la verdad que es súper interesante cómo fue mejorando. Pero bueno, como no está, no podemos charlarlo un poquito más. Después tomé la parte con Claudia,
que voy a decir la verdad, fue mi debilidad, pero porque tocó mi parte de diseño indumentaria. Yo amo dar la parte de psicología del color, creo que es sumamente importante entender el color y en nuestra región también. Siempre digo, el luto acá en lo que es Latinoamérica es negro, en Oriente es blanco, entonces también tenemos que saber eso. Yo anoté varias cosas, el tablero de tendencias, bueno, para nosotros es un mood board y es algo, una herramienta para el diseñador de indumentaria tan importante. El color es tan importante en el mundo creativo, yo lo había comentado, y también relacionado a cada país con lo artesano. Los que están en Colombia, los que están en Venezuela, ellos tienen una paleta mucho más estridente, lo nuestro a lo mejor es más tierra, el argentino, todo lo que es artesanal es más tierra. Entonces, qué importante saber también nuestra esencia como país, como región, cuando queremos abordar toda la parte de la psicología de color y el ojo de cada uno que es tan interesante en la difusión de las visiones, o sea, cómo es tan importante nuestra visión también, porque a lo mejor todos vemos de una manera el amarillo, pero a lo mejor nuestra visión también es diferente hacia otras personas. Nosotros lo vemos también en diseño, es muy importante también lo que uno también tiene como el ADN, podríamos decir, de un color, a lo mejor, no sé, paso conseguí trabajo con este atuendo, entonces el rosa es como mi aliado, o un familiar le pasó eso, o cuando dicen en el teatro que el amarillo trae mala suerte, entonces se genera toda una transición en generaciones y generaciones, entonces qué importante también, Claudia, como hablábamos, la relación de lo que es el color como vos lo hablabas, y bueno, el ejercicio que estaban haciendo con tantos colores era magnífico, me apasionaba. Este proyecto en realidad es tremendo porque no solo, digamos, estamos trabajando en el contexto para entender, digamos, como el color genérico, pues, sino como cuando trabajamos con comunidades también entendemos las realidades del color, es decir, con qué tinturas, con qué plantas tinturan y en ese sentido, qué colores o qué gamas podemos lograr y esas gamas cómo pueden entrar en diálogo pues con lo que sucede globalmente para que también, digamos, esos productos puedan tener un escenario o un lugar en el mercado, que al final todo esto, pues digamos que lo hacemos para que haya competitividad, para que puedan sacar o exportar sus productos y para que empiecen a tener sentido, pues digamos, en ese entorno de mercado global, Tal que cual. eso es clave, Importante es cuando empezamos a potenciar emprendimientos y por demás supuesto. regionales, después se vuelven cuántos diseñadores o emprendedores regionales terminaron vendiendo en otros, en otros continentes y generando también un ciclo económico también mejorando para la economía nacional, regional. Y bueno, es tan importante cuando también le damos tanta énfasis a los emprendimientos regionales. Creo que es sumamente importante. Y bueno, desde la paleta de color siempre, como yo dije recién al principio, eh, mostrando el país o la región. Como decía, en Colombia es mucho más el amarillo, los colores, bueno, con Venezuela, el rojo, azul y todo. Esa paleta de color Depende en dónde. exacto, como siempre, depende de la región. Y acá, si alguien tiene la posibilidad de ir al norte argentino, toda la parte más tierra va a estar con mucha más presencia. Así que bueno, y también analizar, porque a veces no sabemos, como me dijiste recién, depende de qué lugar exacto. También tenemos, pero cuando uno es de la región sabe con qué colores es y eso es muchísimo más interesante. Bueno, muchas gracias por la exponencia, fue excelente. Gracias a ti. Bien, con relación, Jocelyn, bueno, ya lo estuvimos hablando un poquito, la inteligencia artificial, como yo puse, es fundamental sumarlo a la educación. Yo siempre fui fanática de una lectura que tuve en un curso pedagógico de la Universidad de Palermo acerca de Olga Cossetini, sobre, no sé si alguna vez lo leyeron, una educación totalmente diferente. Estamos hablando en épocas de la famosa nueva escuela, en donde los chicos aprendían en una plaza, en una fuente, a sacar la radio, el radio, el día
toda la información que querían sacar de matemática lo podían hacer a través de una fuente, de un jarrón y demás, y lo aprendían desde la práctica, en las plazas y demás. Obviamente lleva una, por lo menos en Buenos Aires, y creo que en la gran mayoría, sacar a todos los chicos de una escuela y llevarlos a un lugar tiene un costo de peligros y demás, pero qué bueno sería poder sumarlo dentro de las escuelas. Eran unas herramientas pedagógicas que lo usaron hace muchísimos años. eh, Creo que estaba viva mi abuela, o sea, cuando nació mi abuela, pero después, con el transcurso de los años, como pudo hablarlo Jocelyn, eh, empezó a sumarse otro tipo de herramientas, como estuvimos hablando, lo que es la inteligencia artificial. Y también cómo empieza lo sostenible, la sustentabilidad también a ser tan fuerte. Ejemplo, cuando ella puso la parte de comparte, la parte circular. Entonces es fundamental esta parte de esto circular, de darle a otros información y demás. Sí, justamente este proyecto, bueno, la universidad genera espacios para que uno pueda proponer ¿no? Nuevos proyectos que ayuden justamente a la mejora de la enseñanza. Y en realidad este proyecto surgió porque, bueno, aparte de enseñar este curso, a la par enseñaba justo a estos mismos chicos lo que era identidad corporativa. Y, por ejemplo, ellos desarrollan brief, ¿no? El tema de investigación y lo demás para hacer manuales de identidad y me daba cuenta que cada que pasaba los veía, por ejemplo, buscando alguna información, ¿no? En internet, pero siempre veía una ventanita ahí, por ejemplo, de ChatGPT ahí abierto, y cada que pasaba me daba cuenta que los veía y los veía, ¿no? Y luego me decían, no, profesora, mire por acá imágenes con inteligencia artificial y así. Y bueno, ¿no? Obviamente para hacer un cambio de repente en el tema de las mallas curriculares y lo demás toma tiempo, ¿no? Pero con este espacio justamente me di cuenta que podía proponer el tema de utilizar la inteligencia artificial, así que lo planteé y se los dije a los chicos y ellos estaban emocionados porque decían que en realidad de los cursos solo con un profesor más habían trabajado un poquito de inteligencia artificial, pero lo demás como que seguía esa misma línea, ¿no? De lo básico, pero no habían utilizado eso, ¿no? Entonces, es así que les dejé el proyecto y en realidad les gustó, ¿no? Porque de repente antes lo hacían como que a escondidas para que el profesor no lo vea, pero entonces ahora yo les decía, no, vamos a buscarlo juntos. Y como en la universidad tenía se puede entrar al el tema de Copilot con Microsoft con la cuenta universitaria, entonces te da pues créditos para que tú puedas generar las imágenes, ¿no? Y justamente con uno de ellos que fue el grupo que planteó el tema del bus universitario, hasta escogíamos qué tipo de chofer querían, ¿no? Altos, bajos, ¿no? Sí que querían con camisa, polo, o sea, y hicimos eso y en realidad, o sea, la experiencia fue bastante divertida y en especial porque eso creo yo que como justo mencionaba también Wilder, el tema de la motivación, ¿no? Los estudiantes estaban emocionados por hacer ese proyecto, ¿no? Entonces yo creo que ahí también está la guía que tiene el docente, ¿no? No solamente de quedarnos con lo que siempre hemos trabajado, sino de proponer algo nuevo. Y creo yo que el tema de la inteligencia artificial, como lo mencioné, no es para reemplazarnos, ¿no? Porque hay alumnos que dicen, hasta justamente en una clase virtual, eh, por ejemplo, aplicaciones como Photoshop y esto, ¿no? Uno enseña, por ejemplo, a retocar imágenes, ¿no? Y hasta ya salieron la aplicación, o sea, dentro de la misma aplicación para que solito y de manera automática se retoque, ¿no? Y, por ejemplo, en fotografías antiguas, ¿no? Y los alumnos decían, profesora, ya la inteligencia artificial la ha reemplazado, ¿no? Pero obviamente habían cositas que no eran exactas, ¿no? Y yo le digo, ahí está la parte del diseñador, porque nosotros tenemos que ver al detalle, la perfección, ¿no? De repente te puede ayudar, sí, en un 50%, pero la otra mitad es lo que tú pones en tu esfuerzo, ¿no? Entonces, por eso yo siempre trato de motivar a los alumnos para que puedan utilizar la inteligencia artificial, pero siempre con responsabilidad, ¿no? Por eso el tema de la ética y lo demás que recién, por ejemplo, se ha incluido, ¿no? Porque, como les decía, el tema de la inteligencia artificial es algo más novedoso que realmente no está
dentro de los lineamientos que tiene la universidad, ¿no? Entonces, poco a poco han estado colocando ya nuevos reglamentos y lo demás para que la inteligencia artificial también, pues, ¿no? Pueda ser regulada, ¿no? Entonces, esas cositas, por eso que este proyecto en verdad sí les gustó bastante a los chicos y yo feliz de que ellos pues puedan estar motivados y sobre todo les guste pues aprender, ¿no? Porque yo digo, no solamente hay que aprender así, leyendo, estudiando, nada más, sino que se puedan divertir y aprender, pues, ¿no? Tal cual, sumamente interesante. Y bueno, en este último minuto que nos queda, voy a hablar en el tema de diseño industrial, la fama, el reconocimiento. Como ella lo dijo bien, lo dijo María Cristina, están en todos lo que es diseño de metal, y creo que en todas las carreras en general. Es agotador en este mundo de buscar esa competencia y demás, y la presión social también que tenemos a la hora, y como podemos, yo lo relaciono con diseño de indumentaria. Puede haber un vestido recto, pero podemos poner nuestra esencia, y ya habló también de los materiales de la región, y ahí lo relacionaba con Claudia. Brevemente, si querés comentar algo, porque tengo que ir cerrando en punto, así que no sé si querés decir algo más, Cristina. No, 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 yo creo que como que está Ya está claro todo lo que listo. yo quería transmitir y listo, Perfecto. era algo que sí. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Fue un placer haber coordinado este Congreso de Enseñanza en la Semana de Diseño Internacional de Diseño de Palermo. Así que bueno, a partir del 5 de septiembre va a estar la grabación por si quieren escucharlos. Les agradezco por su tiempo y fue un placer haberlos conocido. Cualquier información que quieran aportar, me pueden encontrar en mis redes, es Cátedra Victoria UP. Pueden ver todos los trabajos de diseño que hacen mis alumnos. Bueno, un placer haberlos conocido. Les mando un beso y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Gracias. buen día. Muchas Saludos a gracias. todos. Gracias. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.